con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien dijo que esto produjo que el diálogo entre la oposición y la bancada de la mayoría, considerando a Morena y sus aliados, está prácticamente, este diálogo está muerto. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y gracias por la llamada. Pues no existió el diálogo, simplemente. Bueno, mire, ahora mismo se queda demostrado que Morena no tiene expertise para construir acuerdos. Le pongo algunos ejemplos y le hago primero una referencia. Ellos es cierto que tienen más diputados que la oposición, pero no obtuvieron más votos en las pasadas elecciones. Ellos sacaron el 48% y nosotros el 52%. Pero por una ficción, se llama sobrerepresentación, ellos tienen más diputados. Entonces ahora está decidiendo los rumbos del país, no los que tuvieron más votos de los electores, sino quienes tienen más diputados. Y además lo hacen de tal manera que no dejan un espacio pues a los argumentos, al diálogo, a modificar cosas que eran evidentemente buenas y que hay muchas. La oposición tuvo 2,000 objeciones al presupuesto. Nunca antes en la historia, esta oposición que representa, siendo minoría en la Cámara, a más electores, había presentado tantas objeciones a un presupuesto. Si algo recordó la actitud de Morena, ¿fue al PRI? No, discúlpeme. El PRI hacía valer su mayoría y su aplanadora. El diálogo en la Cámara permitió construir muchos proyectos conjuntos con la oposición. Yo fui diputado en el 2009 y la Comisión de Presupuesto funcionaba perfectamente. Desde ahí salieron muchos proyectos, le pondré uno, los fondos metropolitanos. Ahora no se trabaja en la Comisión de Presupuesto. El dictamen viene desde Hacienda y eso lo confiesan las mismas diputadas y diputados del partido oficial. Es más, de hecho, bueno, se puede decir que el Congreso, la Cámara de Diputados, supeditó su facultad de diseñar el presupuesto, el presupuesto de egresos. Fue un presupuesto del Ejecutivo, directamente. Bueno, eso es claro. Pero por un lado, el Ejecutivo tiene la facultad de enviarlo, pero luego tiene que revisarse primero en comisiones, luego en la Comisión de Presupuesto y luego en el Pleno. Si usted checa lo que pasó en las comisiones, se dará cuenta que muchos diputados de Morena opinaron cambiar el presupuesto. Pero cuando llega al Pleno, esas voces ya fueron silenciadas. Si usted checa la elaboración, pues da tiempos para que fuera hasta en la Hacienda donde se arreglaran lo que ellos querían hacer. En fin, vimos una cerrazón, un mal augurio hacia el futuro, una ruptura del diálogo con la oposición. En fin, esos son los temas que ayer estuvieron sobre la mesa. Y de inmediato surge el tema de las reformas que pueden estar en el futuro, como la reforma eléctrica. ¿Está muerta la reforma eléctrica en esas condiciones? Es que la pregunta no es esa, la pregunta es, para que lo diga, ¿está roto el proceso legislativo de un país democrático? En este momento yo creo que sí. Se pueden reconstruir cosas, pues se tendrían que generar lazos de confianza entre todas las fuerzas políticas. El PRI, desde un principio, ha dicho dos cosas. La primera es, nosotros siempre vamos a dialogar, porque no podemos pues asumir el mismo papel que criticamos. Y segunda, es la oportunidad de cuándo abordar cada reforma. Si usted me dice que si ahorita se va a votar, pues no, ahorita no se votaría, mucho menos en medio del proceso electoral del 2022. Que podemos empezar a hacer diálogo, bueno, pues para eso somos diputados, ¿no? Claro. Ahora, efectivamente, el diálogo se establece cuando se necesita. Si Morena pretende echar a andar una reforma constitucional, necesitará el diálogo. Para eso estará el PRI. Sí, bueno, y eso debería ser en principio lo que hagan todos los partidos políticos. Nuestros aliados saben de la postura del partido, y si usted ve sus discursos,
pues en algo se asemejan al nuestro. Dicen, esta reforma no la votaríamos, pero si hubiera cambios tal vez. Nosotros decimos, todo se tiene que discutir profundamente. Y en el caso de la reforma energética, pues una parte de la discusión tiene que ser hacia la sociedad. Yo pongo muchos ejemplos de situaciones complejas que hay en la reforma, como por ejemplo, el pago del porteo. ¿Se está dando o no se está dando? Y la sociedad ha asimilado lo que significa esto. Yo creo que todavía no. O el uso de una subasta que tiene por denominación subasta holandesa, donde se paga no por el necesariamente por la propuesta que se hizo para ganar el concurso. Es decir, alguien puede ganar con una propuesta muy baja, pero de todos modos se le paga con la más alta del día. Bueno, pues esto que es tan complejo lo tenemos que discutir. Y viceversa, todos queremos saber si esta propuesta rompería compromisos internacionales del país y qué riesgo hay. Esa ahora, es la propuesta del partido. Finalmente, ¿no era más bien una simulación el diálogo? Hablaba yo de los recuerdos de aquel PRI aplanadora también, donde hacía valer su mayoría. Tal vez fintaban un poco con el diálogo, pero al final de cuentas pasaba lo que el PRI, obviamente siendo mayoría, definía. Aquí pues ya la simulación se dejó a un lado y la mayoría define, no necesitan dialogar porque tienen la mayoría para avanzar. Pero para las reformas constitucionales sí lo requieren. Ay, sí. Pero además les quiero decir, las reformas últimas, estas del periodo del presidente Peña, o salieron con el voto del PAN o salieron con el voto del PRD. O sea, nunca fueron solas. Sí, el PRI buscó siempre la forma es que no podían salir, claro. A través del diálogo con los votos de la gente. No, es que no podían salir si no fueran con ese, ¿no? No daban las cuentas. Tenía que echarse mano de la oposición también. En todo el proceso que ha sido muy criticado en esta administración, ¿no? Estamos viendo los procesos penales que hay incluso por algunas de las reformas como la energética, que pues está un proceso abierto por los supuestas entregos de coimas y de corrupción que hubo en el proceso. Bueno, es uno de los temas más importantes del país hoy por hoy debatiéndose. Bueno, es que mejor oportunidad para que se discuta ante el país si esos temas, en caso de ser cierto, influyeron en las decisiones de los senadores y diputados y qué efecto tuvieron en la población. Claro. Yo creo que este es el momento para decir de los mexicanos qué tipo de modelo económico en el tema eléctrico deseas. Y en mi muy particular punto de vista, negar el diálogo, no estoy diciendo que se haga ahora, negar el diálogo, pues es negar la esencia del Poder Legislativo. ¿Para qué queremos entonces diputados? Fue la forma en que también se hizo, entonces, lo que provoca esta molestia. Si usted se refiere al presupuesto, sí, las formas sí, no hay sí, forma, sí, no sí, por supuesto. Sí. Yo le puedo decir, por ejemplo, alguien propuso, o muchos diputados propusieron los fondos para los pueblos mágicos, que serían recursos que llegarían directamente a los municipios, a 130 municipios. Y la oposición lo votó en contra. No obstante que en comisiones diputados de Morena habían apoyado ese tipo de propuesta. O el tema que todos sabemos de las niñas y niños con cáncer, que no se satisface hasta el momento pues la demanda de los papás de tener esos medicamentos. Bueno, pues todos esos temas son votados en contra sin la mínima reflexión. Y pues todos sabemos que hay procesos de encuentro entre los partidos pues para poder políticamente sacar adelante acuerdos. Pues esos tampoco se dieron. Es decir, llegó un presupuesto y ese presupuesto se votó sin quitarle una sola coma. Así es. Entonces, no está muerto el diálogo por parte del PRI. Tendría que Morena buscar ese diálogo si pretende alguna reforma como la eléctrica. Lo diría yo al revés. A ver. Ahorita está muerto y está muerto. Revivirlo. Bueno, así con esa definición nos quedamos. Pues, diputado, le agradezco mucho por su tiempo. Le agradezco mucho a usted. Gracias, es Rubén Moreira, coordinador de los diputados de El Revolucionario Institucional. Sobre estas definiciones, muerto el diálogo, habría que revivirlo, dice Rubén Moreira. Hacemos una